Voy a saludar a Guillermo García, que es nuestro compañero periodista de COPE Canarias, que ha sacado este tema y lo ha difundido a través de COPE y ahora también a través de 13, y al que saludo encantado. Don Guillermo, buenas noches, ¿cómo estamos? Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches, el placer es mío. Pues vamos a ver, Guillermo, cuéntanos, porque estamos hablando de un hotel que está cerrado desde el año 2020, un hotel de 4 estrellas, está en Adeje, al ladito de la costa, me imagino, ¿no? Estará pegadito prácticamente a la costa. ¿Desde cuándo está cerrado? ¿Desde 2020? ¿Y hasta cuándo ha estado vigilado para evitar lo que ahora estamos denunciando y tú has podido contar? Pues hasta hace prácticamente un mes. Te cuento la sucesión de acontecimientos, Antonio. Todo esto empieza por una denuncia de un oyente de la cadena COPE aquí en Tenerife, en Canarias, que se pone en contacto con nosotros y que es vecino de esta zona para denunciar las primeras ocupaciones. Hay una primera preocupación, esa primera llamada de este oyente fue el día 5 de marzo y nos hablaba que un hotel que tiene aproximadamente 150 habitaciones, como se puede ver en la imagen, un hotel que está construido básicamente a una altura. Es un hotel que buscaba un target de turista deportista, con lo cual tiene múltiples instalaciones deportivas, y esto es un dato también importante a tener en cuenta. Pero bueno, en esta primera fase eran 50 o 60, nos decía este oyente, los ocupas. Esos ocupas ya estaban generando inseguridad, ruidos por la noche, incluso en noches en las que se veía todo el hotel completamente iluminado, molestando a los vecinos. Pero la preocupación empieza unos días después, cuando este oyente se vuelve a poner en contacto con nosotros y nos habla de que hay una especie de mafia gestionando la asignación de las habitaciones. En ese momento ya las 150 habitaciones estaban ya asignadas y había alguien que, según nos cuentan los vecinos, estaba obteniendo un lucro, un beneficio económico por la gestión de esas habitaciones. Creo que es necesario, Antonio, situar el contexto, dar el contexto adecuado a los televidentes de 13 Televisión y situar 3 claves fundamentales. La primera, respondiendo a tu pregunta, estamos hablando de Costa de Eje. Costa de Eje pasa por ser ahora mismo el destino posiblemente más exclusivo de las Islas Canarias. Estamos hablando de una de las mayores concentraciones de hoteles de 5 estrellas y de 5 estrellas lujo que hay en toda España, no solo en Canarias. La segunda clave a tener en cuenta es el enorme problema habitacional que hay en Canarias, y que es extensible a toda España, por otra parte, pero particularmente en las zonas turísticas, provoca que haya numerosos trabajadores del sector de la industria turística que están mal viviendo en infraviviendas y que son carne de cañón para este tipo de mafias. Y el tercero, y más incomprensible, hablaban ahora del ordenamiento jurídico permisivo que tenemos con este tipo de ocupaciones en España. Bueno, pues lo incomprensible de todo esto es que hay luz y agua en ese hotel. Es un caramelo a la puerta de un colegio, como solemos decir, y eso ha provocado que muchas familias vulnerables, personas de todo tipo, mayoritariamente extranjeros, también hay que decirlo, hayan sido los que están ocupando esta instalación. Este oyente que se puso en contacto con nosotros nos decía hoy, y lo estamos viendo, nos denunciaba esa acumulación de basura y hablaba, si te parece, Antonio, vamos a escucharlo, de imagen absolutamente penosa. La imagen es penosa, ¿no? Según entras a Callao Salvaje, ya ves la acumulación, que hay más acumulación de basura dentro. La mitad de la calle está prácticamente ya bloqueada, porque claro, la cantidad de basura es impresionante. Hablamos más de 150 personas. Del desvalijamiento que continúa, ¿no? No sé si ya quedará mucho dentro o no. Guillermo, el hotel ahora mismo, bueno, tenías todos sus muebles. Sí, claro. En fin, estaba dotado de su equipación correspondiente cuando se produce la ocupación, e incluso se ha contado que algunos están incluso vendiendo esos enseres, esos muebles. Efectivamente, han desvalijado prácticamente todo lo que se ha podido de lo que son los espacios comunes, y cuando te hablo de espacios comunes te hablo de material de cocina industrial, evidentemente, estamos hablando de un hotel de 4 estrellas, que nos cuentan los vecinos que posteriormente se ha visto a la venta en redes sociales y en aplicaciones de objetos de segunda mano. Pero no solo este tipo de material, también el mobiliario de las habitaciones, hay muchas que han sido expoliadas y bueno, esa es la situación. Una situación que ha entrado en una nueva fase, como estamos contando, que es la de la basura, porque claro, esta instalación hotelera, esta infraestructura sí tiene agua y luz, pero lógicamente no tiene servicio de recogida de basura, con lo cual, repito, entramos en una nueva fase que entronca con la cuestión nuclear de todo este asunto, que es un hotel abandonado, sin servicios, y estos vecinos nos dicen que ahora el miedo que tienen es la insalubriedad, los malos olores que están llegando y todas las consecuencias que eso puede traer consigo, lógicamente. ¿Quién es el propietario de este hotel?
No ha trascendido, lo que sí ha trascendido es que es una empresa que, como tú decías, cerró este hotel hace 4 años, al parecer el proyecto pues no fue lo económicamente viable que ellos pensaban, y sí nos confirman fuentes del Ayuntamiento de Adeje que el tema está judicializado, que hay denuncia por ocupación, pero insisto, que ese ordenamiento jurídico pues tan permisible que tenemos permite situaciones tan incongruentes para el ciudadano de a pie, como que está, a pesar de que hay una denuncia judicial de por medio, y a pesar de que estamos hablando que en España se puede ocupar cualquier infraestructura, incluyendo un hotel, pues ese hotel sigue con agua y con luz, a pesar de que, repito, hemos podido confirmar que efectivamente hay una denuncia judicial por parte de la empresa propietaria de esta infraestructura hotelera. Hemos comentado antes, Guillermo, que incluso la prensa británica se ha hecho eco de este suceso. Que no entienden cómo una zona turística de alto nivel como Adeje en Tenerife pueda vivirse esta anomalía, ¿no? Total, en medio de otros hoteles de lujo como los que están ahí, porque esto no es una isla dentro de ese hotel, ¿no? Está rodeado de hoteles de lujo y de urbanizaciones importantes, me imagino. Como te comentaba, está rodeada por una zona residencial, bueno, no de superlujo, pero sí una zona residencial, evidentemente, que está pagando las consecuencias de todo esto. Como te comentaba antes, efectivamente ha habido un esfuerzo por crear un destino de lujo por parte del Ayuntamiento de Adeje, en la zona aledaña de Costa Adeje, pero efectivamente aquí estamos ya acostumbrados, y sobre todo después de las últimas manifestaciones que ha habido en contra del turismo, a que los medios británicos, que es el principal mercado inversor, recuerda que de cada 10 turistas que llegan a Tenerife, 54 de cada 100, 54 son aproximadamente británicos, a que los medios británicos se hagan pues eco habitualmente de este tipo de circunstancias. No ha pasado desapercibida, y efectivamente algunos tabloides británicos han publicado la noticia con estas fotos que estamos viendo, y lógicamente perjudica lógicamente la imagen de un destino turístico que pretende recurrir a un cliente, digamos, 5 estrellas. Javier Gallego. Sí, buenas noches, Guillermo. Me gustaría preguntarte, abundar sobre el perfil de los ocupas de este hotel. Gente joven, se conocían ya, formaban un grupo. ¿Se sabe algo con detalle sobre el perfil de los que han ocupado este hotel? Perfil muy claro. Para empezar, la gran mayoría son extranjeros, y a partir de ahí hay una división. Hay familias vulnerables, seguramente, que contarán con trabajadores, como os ponía al principio, del sector turístico, familias que no pueden acudir a recurso vacacional, y después personas sin oficio ni beneficio, que son incluso las que parece que presuntamente podrían estar implicadas en la gestión de las habitaciones y en la obtención de un lucro a través de una mafia, de una especie de mafia que se ha formado. Pero vamos, ese es el perfil claro, fundamentalmente personas extranjeras, por una parte familias que, insisto, no encuentran un recurso habitacional, y otro tipo de personas que buscan otro beneficio, ¿no? Pero insisto en que entronca con un problema de base, con un problema de enjundia, que lo tenemos en toda España, pero que hay que poner el foco en las zonas turísticas, y Canarias en ese aspecto lo está pasando muy mal. Hay mucha gente, muchos trabajadores del sector turístico que cuentan con una nómina fija, pero que son incapaces, no tienen capacidad económica alguna para llegar a obtener una vivienda, y acaban recurriendo a este tipo de situaciones. El hotel estaba a la venta desde el año 2020, Guillermo. No ha habido ofertas, nadie ha querido comprarlo. Teniendo en cuenta la ubicación, me imagino que la ubicación es una buena ubicación dentro de Costa Adeje, ¿no? Sí, bueno, la zona de Callao Salvaje no es la que está más cerca de la playa, no es primera línea de playa, evidentemente, pero bueno, es una zona evidentemente en expansión, una zona en crecimiento, que ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos 10 años, con continuas aperturas, donde la planta hotelera está completamente renovada. Es difícil ver un hotel en esta zona de antes de la primera década del siglo XXI, posiblemente, y muchos de ellos tienen pocos años, y como te digo, pues verdaderamente es extraño. La verdad que la pregunta y la apreciación es correcta, Antonio, porque extraña ver que en esta zona puede permanecer un hotel de estas características durante 4 años cerrado. Insisto, un hotel que además tiene múltiples instalaciones deportivas. O sea, estamos hablando de varias canchas de tenis, de pádel, etcétera, que buscaba un target de cliente muy específico dentro de lo que es el turista que llega al sur de Tenerife, y particularmente a Costa Adeje. Muy bien, pues Guillermo García, seguiremos la información que vayas facilitando en relación con el futuro de esta instalación, y si al final la justicia entra y soluciona el problema. El problema es grave en ese sentido.
Gracias, Guillermo, compañero periodista de COPE Canarias, COPE en Tenerife. Gracias. Un saludo. Muy buenas noches. Guillermo. No, ha puesto de manifiesto, porque evidentemente abundo también en lo que decía Fátima. Aquí hay un problema ya desde hace muchos años, venimos diciendo lo mismo año tras año sobre este problema de la ocupación, que no hay una legislación que proteja la propiedad privada frente a este fenómeno que desde algún espectro de la política hasta hoy incluso se ha visto con unos ojos de condescendencia, y eso tiene que estar por encima. Pero también es cierto que aunque en este caso haya grupos que están incluso sacando tajada de, ha dicho que están al frente como del negocio que supone para ellos el dar a ciertas familias, pero sí es cierto que en las islas, Canarias, Baleares, en zonas turísticas, por ejemplo el Pirineo, en mi tierra, para los trabajadores del sector de la hostelería encontrar vivienda es muy difícil. Eso no justifica nada, ¿eh? No. Lo vuelvo a subrayar, porque aquí vendrá alguno que dirá, pues por eso precisamente... Es otra de las derivadas, pero normalmente la ocupación no solamente se produce en las zonas turísticas. Sí, no. Lo que pasa es que en este caso, por eso quería incidir yo al preguntarle, hay... Bueno, pues puede haber familias vulnerables de extrabajadores o de trabajadores del sector de la hostelería que tienen un problema. Pero es que ahí es donde tienen que entrar las administraciones públicas, dando solución que no sea la ocupación, que luego al final acaba siendo un negocio para gente sin escrúpulos que aprovecha que el pisuerga pasa por Valladolid. Es un problema que es realmente complejo. Yo conozco bien la zona porque gran parte de mi familia es de ahí, aprovecho para saludarles. Tienes ahí. Y es que es verdad que hay un doble problema. Primero, el de la ocupación, que lo habéis explicado de una forma perfecta, que además agrava el problema de la vivienda, no lo soluciona, no dices, bueno, como hay un problema habitacional, por lo menos está la ocupación. Es precisamente al revés, es que hay casas vacías que la gente no las saca al mercado precisamente por miedo a que se las ocupen. Eso allí y eso en todas partes de España. Por tanto, la ocupación hay que ir contra ella para atajar el otro problema. Entonces, es verdad que son dos problemas que concurren, sobre todo en zonas turísticas, Málaga, las islas, Pirineos y otras muchas zonas de España turísticas en las que la vivienda realmente es inaccesible. Pero es que el problema de la ocupación hace que sea doblemente grave, porque hay casas vacías que la gente ya no está sacando ni a la venta ni a alquiler porque no se atreven a que se las ocupen. Con lo cual, es que para atajar un problema es necesario atacar el otro. Hay zonas turísticas, en Baleares, por ejemplo, en las que los trabajadores de los hoteles están viviendo en caravanas porque no pueden vivir en sótanos sin luz, en un piso, en un apartamento, y es un problema evidentemente diferente al de la ocupación, pero que provoca también. Yo creo que de todas maneras el perfil del ocupa puede ser en algunos casos familias vulnerables, en otros casos pueden ser gente a la que han engañado y a la que han estafado y a la que les han hecho creer que podían ser inquilinos en ese piso, pero hay un perfil del ocupa jeta, un perfil del ocupa reincidente, un perfil del ocupa que vive de la ocupación, que yo creo que es el que más tiene que preocuparnos. Pero lo que apuntabas es simplemente subrayar, porque me parece clave. Precisamente quienes, entre comillas, justifican este fenómeno, lo que consiguen es que muchas personas que tienen un piso en propiedad tengan mucho temor a la hora de sacar ese piso en alquiler, por el problema que pueden llevar en adelante cuando pues bueno, la familia se declara vulnerable, no les pagan y la legislación favorece muchísimo. Se está también abonando que haya un importante número de casas o de viviendas vacías que los propietarios podrían sacar al alquiler, que por temor, por inseguridad jurídica, al futuro no lo hacen. Y este problema de la ocupación tiene ese efecto añadido.